Vamos a presentar a nuestro segundo invitado del día de hoy, al licenciado Celso José Marrancini. Es un economista, hombre de negocios de la República Dominicana y ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Y también expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP. Y quien no conoce a don Celso Marrancini. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, don Celso. Buenos días. Yo creo que el programa de hoy vamos a hablar poco de energía. Porque la verdad que viendo los temas que están en el momento y que necesariamente debemos de tocar con usted hoy, le pedimos que nos ayude a entender todas estas cosas que están pasando desde su punto de vista. ¿Cuál de ellas? Por ejemplo, nosotros queremos hablar con usted de esta reforma a la Constitución, de la posición de ustedes, los empresarios. Mira, yo creo que nosotros no opinamos mucho sobre lo que hacen los políticos. Tratamos de no hacerlo para que ellos no opinen sobre lo que nosotros hacemos. Y yo creo que esto es, como los empresarios a veces, el asunto de crecer más las ventas o de crecer las ventas. En esto no es un problema de ventas, pero es parecido. ¿Quién tiene la primacía sobre el sector político? Y indudablemente son las luchas normales que se dan entre políticos. Y ustedes prevén, todo empresario busca estabilidad. Y vemos que estos acuerdos, primero la situación de los últimos 2 o 3 meses ha sido tiene al país un poco de incertidumbre con respecto a la situación política que comienza a definirse ya en esta semana a raíz de estos acuerdos y de la definición de los otros candidatos, sobre todo de Luis Abinader. Ustedes entienden ya que ahora, de una forma o de otra, tenemos 2 candidatos en cada área, Danilo Medina y Luis Abinader, que representan cierta estabilidad para el sector empresarial. Mira, lo primero es que esta situación que se ha dado no ha paralizado al sector empresarial, todo lo contrario. A mí alguien me preguntaba sobre las ventas del mes de mayo, ya que las ventas del mes de mayo este año fueron excelentes. Y yo creo que eso es un reflejo de que ya nosotros, este es un país que vive de pelota y de política todo el tiempo, o sea que realmente yo creo que a nadie le preocupa nada de eso, siempre que haya estabilidad. Yo creo que eso no solamente debe preocuparle al empresario, sino debe preocuparle a todo el mundo, porque en base a la estabilidad es que los países crecen. Probablemente son situaciones que se dan en los partidos políticos, se da en el PRD, se da en el PLD, se da en el Partido Reformista, y lo importante es que esto se haga respetando la democracia y que definitivamente sea lo mejor que le convenga al país. Usted, con estos temas se han quedado prácticamente en el aire. Pasó el aumento salarial como que uno no se ha dado bien cuenta de que el gobierno acaba de realizar o el sector acaba de realizar un aumento salarial. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en un momento dado el comité de salarios se reúne, aumentan, se aprueba un 14%, pero entonces vemos que el sector sindical dice que no, que todo se cayó, inclusive estas negociaciones que se estaban haciendo a nivel de la reforma del Código Laboral, del Código de Trabajo. Pero al 1 de junio vimos ayer que fue la primera quincena del mes y se realizó el aumento al salario mínimo. Sí. ¿Cuál es la posición? ¿Cómo fue usted que ha participado en todos estos sectores y que ve el manejo? Nosotros, lo personal, pensábamos que la aprobación era por consenso, no digo por consenso de todo el comité de salario, pero parece que no es así. Mira, es así, y yo creo que el problema no estuvo en el 14%, sino en el hecho de que los sindicalistas pedían que fuera 6 meses retroactivo. 6 meses. Retroactivo. Eso nunca se ha dado, porque realmente eso afectaría a un sinnúmero de empresas que tendrían que buscar 6 meses hacia atrás de salario. Aquí realmente yo he participado varias veces en la discusión de salario mínimo. Para mí es una de las discusiones más incómodas que pueda haber. Yo creo que aquí hay que buscar un mecanismo. Empezando, este es un país que tiene que trabajar mejor en el aspecto salario mínimo. No solamente el sector empresarial, sino el gobierno también. El gobierno tiene salarios mínimos muy bajos. El gobierno tiene empleados de 4 y 5 mil pesos, como igual algunos sectores del empresariado. Y uno tiene que preguntarse quién puede vivir con 4 o 5 mil pesos. Probablemente también uno muchas veces dice lo siguiente: el problema no es
que una persona gane 4 o 5 mil pesos. El problema es que en una casa donde hay 4 personas con capacidad de emplearse, solamente uno trabaja. Y lo que hay es que buscar más empleos. Pero definitivamente yo creo que si a mí me preguntan si el nivel de salario mínimo es justo, yo creo que yo diría que no lo es. Que hay que trabajar más en el aspecto de subir el salario mínimo. Pero eso hay otro aspecto que es parte de lo que impide muchas veces el aumento del salario mínimo en la República Dominicana, y es la carga social. Si nos comparamos con la carga social de Centroamérica, que es nuestro competidor más fuerte, andamos alrededor de 32 centavos por cada peso en Centroamérica. Sin embargo, en la República Dominicana andamos en 64 centavos por cada peso. Explíquese un poquito ese término. La carga social significa los dobles sueldos, significa la bonificación, significa las prestaciones, significa el pago de la seguridad social, significa el pago de las pensiones, el pago de los accidentes de trabajo. Todo eso sumado significan 64 centavos por cada peso. Usted me está diciendo que si yo tengo un salario de 10,000 pesos, a mi patrón le cuesta 16,400 al año. Exactamente. Eso es lo que de lo que se trata. Ese es el problema. Entonces, se ha hablado mucho de trabajar en ese aspecto y definitivamente hay que trabajarlo. La economía dominicana... Pero eso no se va a hacer resolver quitando las cesantías, que es una doble tributación. Indudablemente, eso es parte del problema. Pero yo creo que también hay que verlo, el problema de las prestaciones con justicia social. El problema de las prestaciones no está en aquellos empleados que ganan salarios bajos o empleados que ganan mínimo 15,000 hasta 20,000 pesos. El problema está en los altos ejecutivos, que las prestaciones de un alto ejecutivo pueden quebrar una empresa. Yo recuerdo un amigo que en una ocasión me dijo, mira, yo tengo un técnico excelente que me debe sus prestaciones y me ha pedido que lo liquide. Liquidarlo es simplemente porque él quiere entrar como asesor a otras empresas y su liquidación no le toca nada, porque ya me la debe. Pero si yo lo liquido, yo presento un estado financiero con pérdida y los bancos me penalizan y no me prestan. Entonces eso es parte del grave problema que hay. El problema no está en el empleado de salario mínimo, el problema está en que aquí no existe tampoco un seguro de desempleo. Que eso se habló cuando se promulgó la Ley de Seguridad Social en el año 98, 99, y yo trabajé muchísimo en esa ley. Yo recuerdo que a mí me demandó el colegio médico, la AMD, porque ellos decían que yo me quería coger las pensiones, los fondos de pensiones. Yo me reí muchísimo y yo le dije, mire, en ese momento estaban calculados en 40,000 millones. Yo dije, bueno, 40,000 millones, yo creo que ustedes calcularon mal. Pero definitivamente las pensiones no han funcionado como debieron de haber funcionado. En ese momento hablábamos de que las pensiones debían de utilizarse para promover viviendas de bajo costo, a plazo largo de financiamiento, con un ingreso para el pensionado importante. Se habló de que parte de ese dinero debía de colocarse en moneda dura para que la devaluación al final de la vida útil del empleado no le afecte lo que va a cobrar de pensión. Nada de eso se ha hecho. Nos acomodamos con las altas tasas de interés del Banco Central y se deposita en la banca lo lleva al Banco Central y el dinero no hace nada. Otro problema, ese dinero debió de financiar a largo plazo la industria local. Pero ¿qué pasa? Que las exigencias a la industria local son de tal magnitud porque le exigen que un empresario publique cuáles son sus costos, cuáles son sus clientes, cuáles son sus suplidores, cuál es el margen de beneficio que tiene en cada producto, y eso sería un banquete para la competencia. Incluso hasta se le pide a los que tenemos fórmulas, como es el caso nuestro, detallar las fórmulas en un estado financiero. ¿Cómo usted va a dar al público las fórmulas que a usted le ha costado dinero y que es parte de su patrimonio para que otro se la copie graciosamente? Nosotros hicimos una emisión hace algún tiempo, con la cual nos fue excelente, pero a partir de que entraron esas exigencias, nosotros no volvemos a hacer una emisión de bonos. Aquí la emisión de bonos va a estar limitada a los bancos, que no tienen nada que nadie le pueda copiar. Estará limitada a las empresas de energía, que no tienen nada que le puedan copiar, pero al sector productivo, que ha invertido en fórmulas, que ha invertido en lo que es su verdadero capital, no puede hacerlo.
Cuando se habla de un seguro de desempleo, Sí. que sería la figura ideal para poder sustituir la cesantía, en este seguro, ¿de dónde podríamos conseguir esos fondos? ¿De los accidentes de trabajo o de los márgenes de las AFP, de los fondos de pensión? Yo creo que podría ser una combinación de las dos cosas. Yo pienso que, empezando por los accidentes, el dinero de accidentes de trabajo, que hay un dineral acumulado, creo que anda por 8 o 9 mil millones, si no me equivoco, eso realmente no se está utilizando. Entonces, eso podría ser parte de un fondo de desempleo y podría ser parte de los márgenes de las AFP. Y definitivamente buscarle utilización al dinero de los fondos de pensión, porque de lo contrario, lo que van a cobrar los pensionados, como dije hace un momento, al final de su vida útil, no le va a dar realmente para nada. Y ellos, y el empresariado estaría consciente si se hacen los equilibrios necesarios con respecto a las cargas sociales, de que realmente el salario mínimo es insuficiente. Y yo creo que lo hemos dicho muchísimas veces, yo creo que yo no soy el único que lo dice. Yo oí a Pepín Corripio diciéndolo el otro día también, que es uno de los empresarios que más empleo da, diciendo que el salario mínimo no es suficiente. Y yo creo que el que diga que es suficiente no vive en este país, porque el que puede vivir con 8 o 9 mil pesos tiene que ser un mago, donde simplemente para alquiler, no de una vivienda, sino de una pieza, donde realmente están amontonadas, hacinadas las personas, hay que pagar 2.000 y 3.000 pesos mensuales. Ya lo Entramos en energía. entramos con energía. Vamos arriba. Entonces, Usted estaba loco por eso. no, porque No, lo dejamos ahí como Pero, uno al bate para que... es que Michelle ha variado todo esto, ¿no? Aquí, este escenario. Que me quería meter para lo hondo. Mire, nosotros estamos sorprendidos de que hay cosas en el sector eléctrico que todavía las partes, ¿no? El sector público y privado no se han puesto de acuerdo. Nosotros vemos que todavía la Asociación de la Industria Eléctrica, la ADI, le cobra al gobierno por los periódicos. ¿Cuándo vamos a terminar con eso? Don Celso, ¿qué hay que hacer para que... Le cobra al gobierno por los periódicos. Es decir, cobra su deuda a través de los periódicos, Bueno, a través de las denuncias públicas? yo creo que eso es una práctica que realmente no debía de darse. Pero yo creo que también lo que hay que empezar a poner las deudas al día. O sea, tal vez es una cuestión de desesperación. Yo veo que eso se hace mucho menos ahora en este gobierno que lo que me hacían a mí. A mí desde que yo debía 3 meses juntos, y no lo podía deber porque yo había un acuerdo con el Fondo Monetario que había que pagar a los 45 días. Y yo creo que eso es algo que hay que tratar de normalizar, porque eso le cuesta mucho al gobierno, porque la tasa de interés que se paga sobre los atrasos realmente son excesivas. Yo recuerdo cuando yo llegué a la CDE, en ese momento se debían casi 600, 700 millones, y yo le dije a los generadores, miren, entre gitanos no nos leemos las cartas, lo mejor del mundo es que a ustedes se les deba. Porque yo entiendo que en ciertos momentos ustedes pueden tener un déficit de caja que no pueden comprar combustible, pero mientras ustedes le deban, que ustedes puedan tomar prestado, tengan dinero suficiente, es el mejor negocio, donde ustedes le están pagando un 7,5% en dólares, cuando la tasa de interés en los Estados Unidos está por debajo del 1%. Además, yo quisiera tener los 500 millones y prestárselos a ellos y cobrar el 7,5%. El dinero del sector eléctrico está yendo a la cuenta única. A la cuenta Es única. a través de Hacienda que les está pagando la energía, ¿no? Eso yo no lo sé, pero yo me imagino que debe estar entrando el subsidio, por lo menos en el caso nuestro, entraba venía de Hacienda a la CDE, y la CDE la distribuía a cada una de las distribuidoras. Nosotros habíamos hecho un mecanismo donde nos obligábamos a distribuir porcentualmente de la deuda a cada generador, porque algo que nosotros encontramos en el 2009 era que se le debía 6 meses a uno y 1 mes a otro. Y eso realmente pues no es justo, hay que pagar proporcionalmente de acuerdo a la antigüedad de saldo. Porque la sede regularmente, porque hay que ir avanzando en el sector eléctrico. Y hay que avanzar en puntos que son fundamentales. Es decir, mientras las sedes tienen una política de decirle a los clientes que deben ser buena paga, que tienen que pagar la luz a tiempo, entonces hay una política
de opinión pública que se muestra la sede como mala paga. Y entonces eso no puede ser, porque ¿qué es lo que le estamos diciendo a la población? Es un problema que tiene que resolverse, porque una cosa es el subsidio, que el gobierno se atrase en el subsidio, y otra cosa es que las EDE no cubran. No cumplan. Bueno, ¿Cómo usted me define eso? Es que hay dos cosas diferentes, no cabe duda. Una cosa está el FETE, hay que empezar por ahí. ¿Qué es el FETE? El Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica. Es la diferencia entre la tarifa real y lo que por ley a las distribuidoras se le permite cobrar. Eso es una política social que todo Estado está en todo su derecho de aplicar. Entonces es una parte que el gobierno tiene que darle a las distribuidoras. Entonces está la parte del déficit de las distribuidoras. Entonces esa parte del déficit de la distribuidora, el gobierno ha decidido también cubrirlo. Entonces realmente no debía de haber atrasos si nos vamos al estricto cumplimiento de los pagos, pero siempre está la incapacidad del gobierno financiera, que es entendible, es un déficit alto, de poder cubrir a tiempo eso. El problema es que siempre se termina buscando el dinero, porque aquí no hay un generador eléctrico que haya quebrado. Aquí no hay un generador eléctrico que se haya ido. No, en el mundo entero es uno de los mejores negocios, el eléctrico. Bueno, yo quisiera tener uno, definitivamente. Yo creo que no es un mal negocio. Pero el que tenga buen negocio, que San Pedro se lo bendiga. Eso, yo no soy envidioso. Yo espero llegar a eso, pero no al sector eléctrico, sino a tener un negocio de ese tipo. Pero definitivamente el problema de los atrasos es algo que hay que resolver. Y eso hay que ir paulatinamente, y eso se logra con mejoría de cobros. Es la única forma. Entonces, vamos a dejar esta pregunta en el aire. Yo creo que debemos salir del Estado populista. Cuando usted estaba en la CDE y nosotros en el este, nosotros escribimos un artículo en el Caribe donde proponíamos que toda actividad legal que hiciera un dominicano tuviese que presentar el recibo de la factura eléctrica. ¿Cuándo el Estado va a llegar ahí para ver si nosotros avanzamos en este problema? Yo quiero que hablemos de eso. Perfecto. En el próximo segmento. Venimos ahora. Usted está viendo la entrevista de Energía TV. Sí, estamos conversando con el señor Celso Marrancini sobre el problema eléctrico, porque tengo entendido que es una de las personas que en el país más integrado está a todo lo que significa que la sociedad dominicana siga avanzando. Y le hemos preguntado que cuando el Estado dominicano, no un gobierno transitoriamente, ¿no?, sino el Estado dominicano, que es permanente, los gobiernos pasan, los estados, va a avanzar y va a abandonar el populismo, lo que yo defino como populismo en el sector eléctrico, y no le va a exigir a la ciudadanía que cumpla su compromiso que tiene. Y una de las cosas que hemos propuesto es que cada operación que haga un dominicano, si va a sacar la cédula, si va a apuntar a un hijo a la escuela, si va a sacar un acta de nacimiento, cualquier operación legal, creo que en Estados Unidos le exigen, en Nueva York, escolarmente, que se presente la factura eléctrica, como se exige dentro del sector eléctrico, que para emplear a una gente en la sede tiene que llevar la factura eléctrica. Si no podemos avanzar en ese sentido, ¿por qué no se avanza en eso? Bueno, usted debe recordar, porque usted participó en el tiempo que yo estuve en la sede, que nosotros iniciamos un proyecto empezando en el sector eléctrico, de que todos los empleados del sector eléctrico tenían que presentar su factura de energía. Y después eso se trasladó a muchas empresas del sector privado con mucho éxito, porque uno de los problemas fundamentales que tienen los gobiernos es creer que cobrar energía le quita popularidad. No, la popularidad se la quita a los apagones. Y eso para mí quedó más que comprobado. Yo nunca llegué a un barrio donde la gente me recibiera mal. Yo nunca llegué a un barrio, la gente me decía, llegó el hombre de la luz. Yo decía, pero no hay apagones en este país. Un barrio, de los barrios más complicados, era el Manguito. Y el Manguito hoy tiene 24 horas. Y que pregúntele al Manguito si ellos quieren volver a la situación de antes, donde ellos tenían apagones por 14 y 16 horas.
donde a los dueños de colmados se les dañaba su mercancía, donde las amas de casa, que para mí la mayor sorpresa del mundo, en las 24 horas una ama de casa, yo pensaba que me iba a agradecer porque no se le dañaban los productos en la nevera, porque los hijos podían estudiar, porque podía hacer las actividades normales. No, lo que más agradecía era que podía lavar a cualquier hora. Sí. Eso para mí fue una gran sorpresa. Y yo creo que es inconcebible que a la altura del desarrollo tecnológico, del desarrollo de la República Dominicana, todavía nosotros tengamos sectores que no tengan 24 horas. Y es por esa creencia de que cobrar es malo. No, lo que es malo es que a mí no me cobren y a usted le cobren. Eso sí es malo. Porque entonces usted se resiente y usted dice, ¿por qué yo tengo que pagar lo que el otro no paga? Por eso el señor Gómez estaba diciendo que la gente ha tomado la iniciativa de denunciar. Sí. Eso es excelente, fraudes. Porque la gente quiere las 24 horas. Yo recuerdo aquellos barrios que se le ponían las 24 horas, eran los primeros que vigilaban que los vecinos no se conectaran, porque perdían las 24 horas si bajaban del 85% de cobro, y todo el mundo estaba pendiente. Yo recuerdo también un sector de clase media alta, que en una ocasión nos reclamaban que no le estábamos dando 24 horas y que ellos pagaban muy puntual. Sí, era un sector que tenía cables soterrados, todos pagaban muy puntual, 200, 400 pesos, hasta que nosotros mandamos un helicóptero que tomó una vista panorámica de las mansiones que eran, con piscinas, y que pagaban 400 pesos. Entonces, a partir de ahí se acabó el problema. Empezaron a pagar normalmente porque no le dimos las 24 horas hasta que no se normalizó el fraude que tenían a través de los cables subterráneos. Ese barrio, indudablemente, era un barrio privilegiado. Entonces, nosotros estábamos beneficiando a un barrio que podía pagar, pero estábamos castigando a un barrio que no tenía la capacidad de pago. Y esas son las injusticias que se dan en el sector. Y el día que todo el mundo pague por igual, se acaba el problema. Sergio, ¿cómo marcha el pacto eléctrico y esta consulta que se están haciendo en las comunidades? Mira, yo pienso que es interesante. Indudablemente, uno siempre tiene sus preocupaciones de cómo los diferentes intereses van a desarrollarse. Yo creo que este es un país, que si es un país que se ha analizado el sector eléctrico, yo creo que la República Dominicana, si no ocupa el primer lugar, debe de estar entre los primeros lugares. El problema eléctrico es un problema extremadamente sencillo. Es un problema de que lo que tú vendes, si no lo facturas, no lo puedes cobrar. Es un proceso que no es un proceso de 3, ni 4, ni 5 años. Es un proceso de largo plazo, como cualquier industria, cualquier empresa, cualquier proyecto. Si un proyecto no se le deja madurar, es un proyecto que no crece. Yo a mucha gente, y ahorita lo conversábamos fuera de cámara, le pregunto, ¿cuánto fue porque aquí hay un concepto errado sobre los empresarios? Aquí se cree que el empresario nace millonario, que el empresario nace con un comercio, una empresa debajo del brazo. Yo le pregunto a mucha gente, ¿cuánto fue la inversión inicial que yo hice en mi empresa? Mucha gente se pierde en el espacio, no es capaz de adivinar cuánto yo invertí inicialmente. Entonces, todo en la vida es continuidad, todo en la vida es pasión, todo en la vida es esfuerzo. ¿Y qué le ha faltado al sector eléctrico de la República Dominicana? Pasión, esfuerzo, continuidad y apoliticidad. Porque si las decisiones se toman en base a un criterio político, aquí subir la tarifa eléctrica o bajar la tarifa eléctrica es una mala palabra. Sin embargo, los combustibles aprendimos a que suben y bajan. Aquí hace 20 años subía el combustible 25 centavos y aquí hay una huelga general. Aquí ahora sube 10 pesos al fin de semana y la gente sigue funcionando exactamente igual. Don Celso, fuera del pacto eléctrico, vemos que el gobierno está manejando su política energética a través de, vamos a decir, 3 ejes fundamentales. Uno que es el cambio de la matriz, otro que es resolver el tema de la parte comercial. Dentro del cambio de la matriz está la instalación de las plantas de carbón de Punta Catalina. ¿Cómo usted ve este proceso, tanto la inversión, la instalación, el tipo de plantas y la forma en que el gobierno ha ejecutado este proyecto? Mira, mucha gente ha querido satanizar las plantas de carbón. Realmente, plantas de carbón bien controladas, con tecnología de punta como esta que se están instalando, realmente no tienen nada de contaminación. Y yo siempre me he hecho la siguiente pregunta:
¿Qué puede contaminar más si dos plantas de carbón instaladas en un sitio, controladas ambientalmente? ¿O qué contamina más si 100.000 o 200.000 plantas de emergencia sin ningún control? Entonces realmente eso yo creo que un modelo no acepta ningún modelo, no hay que ser científico para determinar eso. Además de que aquí hay que diversificar la matriz. Aquí nosotros no podemos seguir dependiendo de fuel oil o de diésel, que indudablemente ahora está muy barato. Ahora vemos a una planta como la antigua Cogentrix generando ya como planta de base, pero eso no dura. Eso dentro de 2 años, 1 año, 2 años, de hecho ya no está en 40 y pico, ya está cerca de 60. Llegó a estar en 110. Yo no creo que en el futuro inmediato vuelva a 110 para suerte de los que no producimos petróleo, pero seguirá subiendo y probablemente se estabiliza alrededor de los 80. Pero el carbón seguirá siendo un combustible barato, el gas natural seguirá siendo un combustible barato, y lo interesante es tener una matriz diversificada, que si le sube uno, le compense con el otro. El presidente de la sede, Rubén Bichara, ha declarado o ha revelado que hay ofertas empresariales, ¿no?, nacionales e internacionales, para adquirir las plantas a carbón, de que se han vuelto codiciadas las plantas a carbón de Punta Catalina. Yo realmente no sé de eso, Rafael. Yo no me atrevería a opinar sobre algo que no sé. Pero de si hay interés y se venden al precio, indudablemente, eso es una negociación que el gobierno puede hacer perfectamente. Pero la pregunta viene en el sentido, ¿usted ve bien que tanto que el gobierno comience a buscar inversión privada, tanto en el área de generación como en el área de comercialización? Yo la veo correcta. Yo creo que el gobierno, yo siempre he dicho que el gobierno no está para producir, no en el sector eléctrico, sino en general, que el gobierno lo que está es para regular. El gobierno no debe ser competidor del sector privado, sino un aliado del sector privado, regulando al sector privado, evitando la voracidad que es natural en el sector privado, y controlando eso, y que indudablemente todo hay una redistribución de la riqueza apropiada, que se genere, que el privado gane dinero, porque aquí muchas veces decir que el sector privado gana dinero se entiende como una mala palabra. No, el día que el sector privado no gane dinero, quebró el país. Mire, pero el Quinconce, el de la superintendencia, ha lanzado una bomba. Él lo hizo en Corpus Christi, ¿no? Pero me dijeron que después hubo una reunión en Palacio, cuando él sostenía que la sede debía desaparecer, cuando la sede es el organismo rector, y se modificó la ley para que se construyera Punta Catalina, y que las sedes deben pasar al sector privado. Bueno, no se salió de la orquesta él. Mira, Eduardo Quinconce es un técnico excelente. Yo tuve la dicha de trabajar con él cuando él fue miembro del consejo de la sede, y yo creo que hay que respetar su opinión. En esto hay opiniones de que se debe privatizar, hay otros que dicen que se debe estatizar más, y realmente cada cual hay que respetar. Pero lo que ¿usted dice. qué propone? Porque eso debe discutirse del pacto eléctrico. ¿Hacia dónde va el sector eléctrico? Yo creo que eso debe ser parte de lo que se discuta. Porque tampoco le vamos a coger miedo a todos los. Yo creo que yo lo dije hace un momento. Yo te dije que el gobierno lo que debe regular, que el gobierno no está para producir ni para competir con el sector privado. Yo creo que mejor definición que esa no está. Ahora, inmediatamente, ¿cómo se va a hacer? ¿Se va a regalar? No, porque muchas veces, aquí primero se sataniza, o se ha satanizado la capitalización. Y si no se hubiese dado la capitalización del año 98, 99, este programa no estaría en el aire. O si pudieran inventarlo con velas, estaría con velas. Porque mucha gente dice, ¿cuál fue el éxito de la capitalización? Incluso el otro día yo leía en un Twitter que uno que decía, pero el sector privado no ha invertido en energía. Digo, no, caramba, ¿y dónde está AES? ¿Y dónde está la ESA? ¿Dónde está la Vega Palamara? ¿Dónde está Quiqueya 1, Quiqueya 2? ¿Dónde está Itabo, que estaba apagado? Eso es lo que era Fenosa, ¿verdad? La Vega Palamara. Sí, una Fenosa. ¿Dónde está Monterrío? ¿Dónde está Seaboard? Espero que no se me quede ninguno. O sea, todas esas inversiones vinieron fruto de la capitalización. O sea, que la capitalización fracasó en la parte de la distribución, sí. Pero también hay que entender que la hicieron fracasar. Sí, eso es discutible porque las sedes fueron un gran aporte al sistema eléctrico. Fracasó. Eso no hay discusión ninguna. Ahora lo que hay que buscar por qué fracasaron. Están ataqueadas. Porque fracasaron, definitivamente. Las hicieron fracasar. ¿Por qué? Porque había
había tendencias, no solamente en el partido de gobierno, sino en la propia oposición. O sea, vamos a estar claros, dentro del propio partido de gobierno, en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, había quienes no estaban de acuerdo con la privatización, con la capitalización, porque se confunde el concepto. El Estado lo que buscó fue un socio que puso dinero y puso capacidad gerencial. No la privatización. No se privatizó porque el Estado... Y déjame decirte que otra cosa que aquí no se menciona en este país es la cantidad de recursos que el Estado dominicano ha percibido fruto de la capitalización, porque aquí no se menciona la cantidad de ingresos que se recibe fruto que pague Gejaina o que paga AES, fruto al Fonper. O sea, si aquí sumamos, son muchos los millones que han ingresado al Fonper. Pero yo veo que estamos retrocediendo en el pensamiento, porque a la sede veo que hay como una tendencia de volver mentalmente a verla como entidades públicas. Y la sede lo que son un negocio. Eso es lo que son las sedes, un negocio. Vende un producto, cobra la energía que produce. Sí. Nosotros viendo aquella película de vaquero que veíamos, usted sabe que cuando había un fugitivo, se pagaba por dar con él. Sí. Se regaba uno afiche donde había una oferta. Buscado $10,000. Exacto. Veo en aduana que se reparten las multas de los contrabandos, ¿no? Pero aquí no se le paga a nadie para que detecte los fraudes. ¿Cómo que no? No, empleados lo que hay. Bueno, pero eso, imagínense, si usted empieza a pagar, aquí eso usted va a crear un caos, para eso usted tiene los empleados, las multas se le reparten a los empleados de aduana, no se le reparten a los contribuyentes. No, imposible. El día que usted cree un sistema como ese, creamos el caos social inmenso. Porque todo el mundo se va a inventar un problema. O sea, yo lo voy a denunciar a usted, aunque usted no esté haciendo nada malo. Imagínese, nosotros no vamos a avanzar nunca. Los 75,000 abogados que hay en este país. Pero en Estados Unidos, al que evade, al que denuncia un evasor. No, eso no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos, si usted lo agarran evadiendo, es probable que lo lleven más rápido preso que si usted mata a alguien. Si no, pregúntele al Capone, que ya no le puede contestar. Ven acá, los bancos, ¿cómo funcionan los bancos dominicanos? ¿Los bancos? Dominicanos, no en base a las leyes económicas. Pero no en base a denuncia. Ley económica es una cosa y denuncia es otra. No me confunda. Pero ¿cómo vamos a lograr que en el sector eléctrico la gente tenga un estímulo por lo que hace, no por los resultados que tenga, no por la hora de trabajo que tenga? Rafael, porque una gente va y se sienta y no hace nada. ¿En dónde? No, pero espérese, usted está hablando de dos cosas diferentes. No me mezcle gimnasia con magnesia. Usted le puede dar un incentivo al empleado. Lo que usted no puede crear por su resultado. Indudablemente, así todo tiene que ser al empleado. Pero usted no puede crear que usted le va a pagar a todo el que haga una denuncia, porque realmente usted va a crear un caos inmenso. No denuncia, todo el que ofrezca un resultado que... pero eso es diferente. No por denuncia, porque denuncia pero eso sería un incentivo al desempeño. Eso todas las empresas es por resultado alcanzado, pero al empleado, que usted tenga en el área del fraude. Es decir, si yo recupero tanto de energía... Perfecto. Así es como tiene que ser. Si yo recupero tanto de energía... Así es como tiene que ser. Y recupero tanto de efectivo. Perfectamente. Porque yo no voy a mantener la misma dinámica si yo recupero y me mantiene en la misma condición. Ahora, usted sabe cuál es parte del problema de por qué eso muchas veces no funciona. Porque aquí eso la gente no lo entiende. Si usted empieza, lo primero que usted debía de tener un gerente por resultados, empezando por ahí, y que usted le diga al gerente, en la medida que tú me disminuyes la pérdida, yo te doy una bonificación adicional. Pero imagínese, si usted le da una bonificación a un gerente de eso, le da 600,000 pesos, hay un programa de radio por ahí muy vocinglero, que lo primero no va a decir que le dieron 600,000 pesos, ahora muchos de ellos cobran más de 600,000 pesos por hablar. Sí, pero si no, entonces es parte del problema de este país. Si no le paga bien, no consigue un gerente. Indudablemente. Y todos los gerentes tienen, yo soy un gerente de mi empresa, pues yo tengo socios y a mí me pagan por resultados. Y el día que yo no tengo resultados, ese día no me pagan. Yo tengo un salario base. Y así debe ser en las distribuidoras también y en todos los estamentos gubernamentales. Eso que usted mencionó, a los empleados de aduana se le paga por la multa, pero a los senadores y a los diputados se le paga por el barrilito. O sea, que es una forma de incentivo también. Sí, pero estamos haciendo una diferencia entre la vida pública y la vida privada. Las sedes son un negocio y como tal tienen que manejarse.
una cosa es el subsidio eléctrico y otro lo que hay que hacer, el trabajo que hay que hacer diario para distribuir y cobrar la energía. Estamos de acuerdo. Yo lo único que le desmonté a usted es que usted pagara por denuncias. ¿No? Usted No, le paga a los empleados. Es una mala interpretación por resultado. Por resultado. Pero al empleado. Al empleado. Al empleado. Estamos totalmente totalmente no se de puede acuerdo. ir así, espérate, Michelle, que ya usted no se puede ir de aquí sin analizarme. Porque Michelle está todos los días aquí y nosotros la matamos los martes. Usted no puede ir aquí sin analizarme lo del Ministerio de Energía. Nosotros sostenemos, ¿entiendes? A veces uno le cae mal a mucha gente sin darse cuenta, porque uno tiene que decir las cosas. Sí. ¿Cómo va a ser que un Ministerio de Energía se politice, siendo nuevo? Es decir, tenemos el primer ministro de Energía y Minas que ya salió por un problema político. Y mire lo que está sucediendo, cuando el Ministerio de Energía y Minas debe ser la representación a nivel internacional de todo lo que eso, porque el protocolo internacional así lo exige. ¿Qué vamos a hacer con el Ministerio de Energía y Minas? ¿Lo vamos a politizar también? Igual que se hizo con el sector eléctrico. Este es un país que está politizado completo, desgraciadamente. Y parte de por qué... ¿O hay que legislar para qué? No, legislar. Para que duren el tiempo ahí la persona que se nombre. Cuando legislemos también lo vamos a politizar, porque todo está politizado en la República Dominicana. Eso es así. Por eso yo le decía que este es un país, al inicio del programa, que las dos funciones fundamentales del país es pelota y política. Porque cuando no está la pelota nuestra, estamos siguiendo la de los Estados Unidos, donde tenemos más peloteros dominicanos que más nadie, excepto los americanos. Y después pues estamos en política a los 4 años, porque aquí no hay verdad. Aquí llega un presidente nuevo y a los 2 meses ya están los candidatos poniendo afiches en la calle. Para finalizar, nos queda un minuto. ¿Afecta la finalización del plan de regularización, si inician las repatriaciones, al sector empresarial e industrial de la República Dominicana? Mira, el sector industrial tiene muy pocos extranjeros. El sector industrial ha cumplido generalmente con la ley que dice que no puede haber más de un 10% de extranjeros, llámense de un lado o de otro. Ahora, si eso va a afectar y va a mejorar el salario, porque una de las razones de por qué nosotros tenemos un salario mínimo deprimido es por la mano de obra ilegal. Yo creo que sería un gran beneficio para los dominicanos sin salario y sin empleo. Bien, muchísimas gracias a don Celso Marrancini por estar con nosotros hoy. Bien. Y realmente quiero agradecerles que desde que inició Síntesis fue de las primeras personas que nos apoyó en el programa cuando nadie quería venir, ¿verdad, don Celso? Muchísimas gracias. Como no, un placer. Muchas gracias, bendiciones. A ustedes nos despedimos hasta mañana. Bye bye.